Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos nuevamente en su podcast de preferencia, Corazón Jurídico, como siempre presentándoles temas de su mayor interés. El día de hoy veremos el tema acto jurídico, así que comencemos. El acto jurídico es uno de los conceptos fundamentales del derecho, cuyo estudio genera una teoría fundamental mediante la cual se construye prácticamente todo el derecho civil. Su aplicación permite a las personas de manera voluntaria comprometerse jurídicamente respecto a los derechos y obligaciones que se contraen. Es decir, el acto jurídico permite la creación, modificación, transmisión y extinción de derechos y obligaciones. El acto jurídico es la manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, las cuales son reconocidas por la ley. El acto jurídico se clasifica en unilateral, bilateral o multilateral. Es acto jurídico bilateral o multilateral aquel en el que intervienen dos o más voluntades que buscan crear efectos jurídicos. Es un contrato de compra-venta de una casa. Las voluntades son la de adquirir una casa y la voluntad de comprar. Para el derecho, un acto jurídico debe cumplir con ciertos elementos que reconozcan su existencia y posteriormente cumplir con determinados requisitos que le otorguen validez. Por ello, es necesario saber que hay una distinción entre los elementos de existencia y los requisitos de validez. Recuerda que el acto jurídico es la modificación del mundo exterior en donde las consecuencias de derecho se generan precisamente por la voluntad humana. Lo que busca la persona coincide con los resultados o consecuencias jurídicas del acto. Los elementos de existencia son aquellos que exige el derecho para que un acto se considere existente. Esto significa que los elementos sumamente importantes a tal grado que basta la ausencia de uno de ellos para que el acto se le considere inexistente, es decir, la nada jurídica. Conforme a esto, para que un acto jurídico se reconozca como tal, debe contener los siguientes elementos de existencia: manifestación de la voluntad, objeto físico y jurídicamente posible, solemnidad. Manifestación de voluntad. Es el primer elemento de existencia del acto jurídico en la manifestación de la voluntad del hombre. Cabe aclarar que en el Código Civil, artículo 2224, así como muchos autores emplean como sinónimos consentimiento y manifestación de la voluntad. Podemos definir a la manifestación de la voluntad como la exteriorización de un deseo o propósito que se efectúa por una declaración expresa o bien por actos que revelen en el sujeto el ánimo de llevar acciones que el derecho reconoce y a las cuales imputa consecuencias jurídicas. De esto se infiere que esta manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando la voluntad se manifiesta a través de las formas en que el hombre se comunica, es decir, en forma oral, escrita o por signos inequívocos. Es tácita cuando la voluntad se exterioriza a través de actos que la hagan suponer, es decir, mediante los cuales podamos inferir lógicamente su existencia. Se considera manifestación tácita cuando se desprende de hechos u omisiones que de manera necesaria e indudable revelan la determinación o el propósito de celebrar el acto jurídico. El segundo elemento del acto jurídico es el objeto física y jurídicamente posible, al cual nos referimos en este apartado. Sin embargo, es importante señalar que el objeto del acto jurídico, además de ser física y jurídicamente posible, requiere ser estudiado desde otros puntos de vista, como lo haremos en su oportunidad. Es físicamente posible cuando ninguna ley de la naturaleza constituya un obstáculo insuperable para la celebración del acto jurídico. Es decir, los actos jurídicos no pueden consistir en la realización de cosas absurdas o evidentemente imposibles de realizar. Por ejemplo, la celebración de un contrato de transporte al sol. El objeto se considera jurídicamente posible cuando ninguna norma de derecho constituya o sea un obstáculo insuperable para realizar el acto jurídico, es decir, que físicamente podemos llevarlo a cabo. El objeto puede ser apreciado desde el punto de vista de la finalidad que persigue el acto jurídico, que es propiamente la producción de consecuencias jurídicas. En este sentido, se habla jurídicamente del objeto directo e indirecto. Objeto directo.
Objeto indirecto se refiere a los medios mediante los cuales se crearán, transmitirán, modificarán o se extinguirán derechos y obligaciones. Es evidente que esto podrá realizarse mediante un dar, un hacer o un no hacer. Existencia del acto jurídico. Cuando en un acto jurídico falta alguno de los elementos enunciados, ese acto jurídico se considera inexistente. Esto quiere decir que no se produjeron las consecuencias jurídicas deseadas. Todos los actos jurídicos que son inexistentes tienen las siguientes características. Oponible por cualquier interesado. En los actos jurídicos puede invocarse su inexistencia por cualquier persona que tenga interés jurídico para que no surta sus efectos, en virtud de que es la nada desde el punto de vista jurídico. Imprescriptible. El transcurso de tiempo no puede convalidar el acto inexistente, es decir, el tiempo no puede convertir un acto inexistente en un acto existente. Inconfirmable. No puede ser convalidado por la rectificación expresa o tácita en el derecho. Solo se puede rectificar un acto cuando está viciado, pero no cuando es la nada jurídica. Requisitos de validez. Una vez analizados los elementos de existencia del acto jurídico, debemos conocer los requisitos de validez, elementos que garantizan la eficacia de los actos jurídicos. Estos requisitos son los siguientes: capacidad de las partes, ausencia de vicios de la voluntad, licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico, formalidad.